¿Alguna vez ha regresado usted de unas vacaciones familiares de 3 semanas aparentemente maravillosas y revitalizantes, bronceado y relajado, solo para descubrir a una familia completamente desconocida tomando el aperitivo en su cocina, sirviéndose libremente de su masa madre artesanal, cuidadosamente cultivada, como si fuera un buffet comunitario? Probablemente no. Es el tipo de situación que se asemeja a una fantasía delirante o quizás a una telecomedia mal concebida. Para mí, sin embargo, fue la cruda realidad que nos golpeó con la fuerza de un rompiente inesperado en el instante en que entramos en nuestro camino de entrada. Esta historia es verdaderamente memorable, un relato de extralimitación de la asociación de propietarios tan desmedida que rayaba en lo increíble. Imagino que, sin querer, pude haber establecido un nuevo récord mundial del intervalo más breve de tranquilidad posvacacional antes de verme sumido de cabeza en lo que solo puedo calificar como un conflicto vecinal de gran envergadura. Nuestras vacaciones habían sido idílicas. 3 semanas recorriendo parques nacionales con mi pareja y nuestros 2 hijos. Imagínense fogatas crepitantes, paisajes imponentes y la quietud única y profunda que solo la naturaleza puede ofrecer. Lo habíamos organizado diligentemente durante más de 12 meses. Nuestra residencia, una agradable casa de 2 plantas en un vecindario supuestamente tranquilo y bien cuidado, quedó bajo la supervisión de, nadie en particular. Teníamos luces con temporizadores y le pedimos a un vecino que recogiera el correo, las medidas de seguridad habituales. Nuestra asociación de propietarios, regida por la formidable Carmen, y sí, su nombre real era Carmen, un detalle que parecía casi demasiado apropiado, solía estar más preocupada por el tono exacto de beige para el buzón o la altura reglamentaria del césped. Molesto, ciertamente, pero apenas delictivo. Al menos, esa era mi suposición. El primer indicio de que nuestro regreso a la vida cotidiana distaría mucho de ser ordinario fue el coche extraño aparcado directamente en nuestra entrada, un descapotable rojo cereza, llamativo y ostentoso, completamente incongruente. Mi pareja me lanzó una mirada perpleja. ¿Olvidaste que algún amigo iba a usar la casa?, preguntó. Ojalá. Una oleada inicial de tensión hizo que me subiera la presión arterial. Aparcamos en la vía pública, con una creciente sensación de inquietud en el estómago. Al acercarnos a la entrada principal, pudimos oír música, melodías pop estridentes y alegres que, desde luego, no formaban parte de ninguna de nuestras colecciones musicales. Entonces, a través de las cortinas translúcidas de la ventana de nuestro comedor, los vimos, una familia de 4, completos desconocidos, riéndose mientras se pasaban un plato que contenía algo muy parecido a mi reserva personal de galletas selectas. Estoy bastante seguro de que se me desencajó la mandíbula del asombro. Recuerdo buscar a tientas mis llaves, con la mano temblándome ligeramente, mientras una mezcla de incredulidad e indignación crecía en mi interior. Abrí la puerta de golpe, probablemente con más fuerza de la que pretendía. La música cesó bruscamente mientras 4 pares de ojos se volvían hacia nosotros, transformándose sus expresiones de placer relajado a desconcierto absoluto. ¿Podemos ayudarle en algo?, preguntó el hombre, de unos 40 y tantos años, barrigón, vestido con una camisa havaiana que evidentemente había visto tiempos mejores. Tenía un rastro de chocolate en la comisura de los labios. «Ayudarme a mí», balbuceé. «Están ustedes en mi casa». «¿Quién diablos son?» La mujer, presumiblemente su esposa, apretó una galleta a medio comer contra su pecho. «La alquilamos», afirmó ella, con la voz algo insegura. «Por una semana, a través de la gestora local, una señora muy amable, Carmen». Carmen, mis pensamientos se arremolinaron. Nuestra Carmen, la presidenta de la Asociación de Propietarios, la que anteriormente nos había enviado una notificación de infracción porque nuestro gnomo de jardín estaba, y cito textualmente, mostrando una fantasía excesiva. Parecía imposible, pero la pareja parecía genuinamente perpleja. El hombre sacó su móvil y mostró una cadena de correos electrónicos. Era concisa, bastante poco profesional, pero detallaba un contrato de alquiler de una semana para nuestra dirección, incluyendo un precio que me hizo abrir los ojos como platos.
Al parecer, nuestra casa había sido anunciada como un refugio residencial de lujo, y el contacto, la persona que aparentemente se había reunido con ellos, les proporcionó las llaves, mi juego de repuesto, de dónde, y recibió una considerable fianza en efectivo, era Carmen. La firma en el contrato de alquiler, toscamente mecanografiado, simplemente decía, Servicios de Administración de Fincas, pero la dirección de correo electrónico era una que recordaba vagamente de algunas de las comunicaciones más autoritarias de la Asociación de Propietarios. Mi pareja ya estaba contactando con la policía mientras yo intentaba asimilar el puro descaro. Nuestro refugio, nuestra morada, había sido convertida en un Airbnb no autorizado por la misma persona encargada de mantener los estándares de la comunidad. Los ocupantes temporales, llamémosles la familia Pérez, eran tan víctimas como nosotros, aunque involuntarias. Habían pagado una suma importante en efectivo directamente a Carmen. No sabían que la administradora de la propiedad era una impostora y que los legítimos propietarios estaban a punto de llegar. Apareció la policía, dos jóvenes agentes que parecían preferir estar en cualquier otro lugar. Inicialmente, se inclinaban a considerarlo un asunto civil, un desacuerdo entre propietario e inquilino, hasta que aclaramos enfáticamente que éramos los dueños y nunca habíamos autorizado ningún alquiler. Al ver nuestra identificación, el correo acumulado dirigido a nosotros y el genuino asombro en nuestros rostros, empezaron a tomárselo más en serio. La familia Pérez, hay que reconocerlo, pareció avergonzada y rápidamente comenzó a recoger sus pertenencias, disculpándose profusamente. Habían sido engañados, pura y simplemente. Pero el verdadero foco de mi ira, que se consolidaba rápidamente, era Carmen. ¿Cómo pudo? Y más importante aún, ¿de qué más era capaz? Como arquitecto, estoy acostumbrado a manejar normativas complejas y, en ocasiones, a tratar con individuos difíciles. Esto, sin embargo, era un grado de desquiciamiento completamente nuevo. No se trataba simplemente de un incumplimiento de los estatutos, esto era una transgresión contra nuestro hogar, nuestra privacidad, nuestra tranquilidad. Y ya estaba empezando a urdir una estrategia. Carmen no tenía ni idea de a quién acababa de provocar. Supuso que estaba engañando a unos propietarios ingenuos. No se dio cuenta de que acababa de agitar un avispero con un título de ingeniero colegiado y una propensión a la resolución meticulosa y sistemática de problemas. No se trataba solo de recuperar nuestra casa. Se trataba de asegurar que Carmen comprendiera todas las repercusiones de su conducta. Las consecuencias inmediatas implicaron un frenesí de cambio de cerraduras, inspección de daños, afortunadamente, mínimos, aunque habían hecho mella considerable en nuestras provisiones de comida, e intentos de calmar a nuestros desconcertados hijos. La familia Pérez, una vez que comprendió la gravedad de la situación y que Carmen básicamente los había estafado, se mostró sorprendentemente colaboradora. Proporcionaron copias de sus correos electrónicos con Carmen, una descripción física de ella y un relato detallado de cómo les había permitido la entrada, incluso señalando que había usado una llave de una caja de seguridad oculta bajo una maceta concreta en nuestro porche, una de repuesto que yo había olvidado que siquiera existía. Un error elemental clásico por mi parte, pero puro oportunismo criminal por la suya. Esa noche, nos alojamos en un hotel, incapaces de soportar la idea de dormir en nuestras propias camas, sabiendo que unos extraños las habían ocupado en circunstancias tan peculiares. Mi mente, no obstante, estaba cualquier cosa menos tranquila. Estaba acelerada, encajando las piezas del rompecabezas, el absoluto e impuro descaro del plan de Carmen. Debió de vernos cargar el coche, saber que nos íbamos por un largo periodo, y decidió convertir nuestra casa en su fuente personal de ingresos. La audacia era asombrosa. A la mañana siguiente, yo era un hombre con un propósito. Mi formación como arquitecto enfatiza la precisión, las pruebas y la comprensión de sistemas. Decidí abordar esto como uno de mis proyectos más complejos, identificar el problema, recopilar toda la información pertinente, examinar las vulnerabilidades y luego implementar una solución perfecta. La tarea principal era obtener pruebas sólidas.
Teníamos cámaras de seguridad, una instalación bastante típica que cubría la entrada principal y el acceso al garaje. Había estado pensando en actualizar a un sistema más completo, y este suceso consolidó esa decisión. Recogí las tarjetas SD, con el corazón latiéndome con una mezcla de aprensión y entusiasmo. Y allí estaba, tan claro como el agua, Carmen, inconfundible con su atuendo habitual de un traje de chaqueta de color llamativo y algo ajustado y sus características gafas de sol enormes, acercándose con confianza a nuestro sendero de entrada. La grabación la mostraba manipulando la caja de seguridad de la llave de repuesto, haciendo entrar a la familia Pérez, e incluso dándoles un breve recorrido por nuestro porche, señalando cosas como si ella fuera la propietaria. La marca de tiempo correspondía exactamente con la llegada de la familia Pérez. Esta era la prueba concluyente de su participación directa en la entrada no autorizada y el alquiler ilegal. Guardé múltiples copias, las transferí a un almacenamiento seguro en la nube y experimenté una sombría sensación de satisfacción. Esto ya no era solo una acusación, era una realidad documentada. Mi siguiente acción fue determinar el alcance total de las actividades de Carmen. ¿Era este un incidente aislado o estaba gestionando algún tipo de conglomerado secreto de alquileres en el vecindario? Conversé con algunos vecinos de confianza. La anciana señora Hernández, de enfrente, una amable señora mayor que dedicaba la mayor parte de sus días a sus premiadas rosas, comentó haber visto a Carmen cerca de nuestra casa con más frecuencia de lo habitual mientras estábamos ausentes. Supuse que solo estaba siendo excepcionalmente meticulosa, querido, había comentado, pero sí que parecía terriblemente complacida consigo misma. Otro vecino, Marcos, un colega profesional que había tenido sus propios desacuerdos con Carmen sobre la altura de su valla, estaba menos sorprendido. Esa mujer, había refunfuñado, negando con la cabeza. Dirige esta asociación de propietarios como si fuera su feudo particular. No me sorprendería nada de lo que haga, especialmente si hay dinero de por medio. Sus comentarios me tocaron la fibra sensible. El comportamiento de Carmen siempre había sido de suprema arrogancia. Su vehículo, un todoterreno de lujo modelo reciente, parecía algo extravagante para alguien en el puesto, bueno, no remunerado, de presidenta voluntaria de la Asociación de Propietarios. ¿De dónde procedían sus ingresos? Este hilo de pensamiento me condujo a una idea bastante atractiva. Como parte de mi plan de inversión a largo plazo, yo, a través de una SL gestionada de forma muy privada, poseía varias propiedades de alquiler distribuidas en diferentes zonas, incluidas algunas en nuestro propio vecindario. Era una actividad secundaria, algo que encontraba agradable, supervisar activos y garantizar un alojamiento de alta calidad para los inquilinos. Siempre lo había mantenido separado de mis asuntos personales. La mayoría de la gente, incluidos mis vecinos, desconocía esta faceta de mi patrimonio financiero. Una idea, audaz e improbable, empezó a tomar forma. ¿Y si Carmen, o miembros de su junta directiva, residían como inquilinos en una de mis propiedades? La ironía sería casi demasiado perfecta. Normalmente no me inclino por las coincidencias dramáticas, pero el cosmos a veces tiene una forma peculiar de preparar las circunstancias. Me hice un recordatorio mental, en cuanto volviera a mi despacho, recuperaría los registros de los activos de mi SL en nuestro código postal. La perspectiva de que Carmen pagara el alquiler sin saberlo al mismo individuo cuya casa acababa de transformar audazmente en un hotel ilegal provocó la primera sonrisa genuina en mi rostro desde que comenzó todo este episodio. Era improbable, pero si se materializaba, bueno, eso alteraría todo el enfoque de mi respuesta. Mi furia se estaba transformando gradualmente en una resolución fría y clara. Carmen había iniciado una confrontación con el propietario equivocado. Estaba a punto de descubrir que yo no solo diseñaba estructuras, también podía desmantelar su pequeño imperio, ladrillo fraudulento a ladrillo fraudulento. La investigación apenas comenzaba, y presentía que los cimientos de la autoridad de Carmen estaban a punto de enfrentar serios problemas de integridad estructural. Lo primero el lunes por la mañana fue contactar a mi abogada, una mujer astuta y pragmática llamada Sofía, que gestionaba todas las transacciones inmobiliarias de mi SL.
Le relaté todo el sórdido asunto, las vacaciones, los inquilinos ilegales, el papel destacado de Carmen en la grabación de seguridad, el testimonio de la familia Pérez. Sofía escuchó con paciencia, sus intermitentes, ajá, intercalados con el suave tecleo de su ordenador. De acuerdo, dijo cuando hube terminado. Allanamiento de morada, fraude, enriquecimiento ilícito. Tenemos una buena selección de cargos aquí. La grabación es de un valor incalculable. Redactaremos una orden de cese y desistimiento para sus servicios de administración de fincas, que le va a hacer escocer los oídos, y luego hablaremos de daños y perjuicios. Pero antes de que pudiera continuar, la interrumpí. Sofía, hay otro asunto. Es un poco improbable, pero necesito que examines las listas de inquilinos de todas las propiedades de Inversiones Alameda SL en el código postal, bueno, nuestro código postal real. Ya me entiendes. Específicamente, estoy buscando a una tal Carmen Mínguez y quizás a algunos de sus socios conocidos en la Junta de la Asociación de Propietarios, como un Tomás López o una Beatriz Jiménez. Sofía hizo una pausa. ¿Sospechas que es una de tus inquilinas?, inquirió, con un atisbo de curiosidad en la voz. Es una corazonada, respondí. Pero si es cierta, añade una dimensión bastante divertida a toda esta situación. Dediqué la siguiente hora en mi despacho a revisar yo mismo la cartera de mi SL, mientras Sofía realizaba su propia comprobación. El corazón me golpeaba las costillas. Parecía casi demasiado perfecto, demasiado como un cliché de venganza elaborada para ocurrir en la realidad. Y entonces lo encontré, Carmen Mínguez, inquilina en la calle Aelia, 128, a 3 calles de la mía. El contrato estaba en vigor, firmado hacía 18 meses, por un agradable chalet de una planta y 3 dormitorios que Inversiones Alameda había adquirido como parte de una compra mayor. Se me cortó la respiración. No solo Carmen, sino que una rápida comprobación cruzada de la lista de miembros de la Junta de la Asociación de Propietarios, convenientemente accesible en la web de la comunidad, con mi base de datos de inquilinos mostró que Tomás López, el tesorero de la asociación y el más ferviente partidario de Carmen, alquilaba la calle del Rosal, 45. Y Beatriz Jiménez, la secretaria, tristemente célebre por sus actas excesivamente detalladas y la defensora más leal de Carmen, residía en la avenida Robledal, 210. Los 3 eran inquilinos míos. Sin que ellos lo supieran, su casero era el mismo individuo al que Carmen acababa de perjudicar tan flagrantemente. Una lenta sonrisa depredadora se extendió por mi rostro. Esto no era simplemente una posibilidad remota, era una certeza. El universo no solo había preparado las circunstancias, me había proporcionado el guión completo, una silla de director y un megáfono. La próxima reunión mensual de la Asociación de Propietarios estaba fijada para el miércoles por la noche. Ideal. Informé a Sofía de la novedad, y casi pude percibir su sonrisa a través del teléfono. Vaya, 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 comentó. Esto ciertamente le complica las cosas de la manera más deliciosa. Entonces, ¿cuál es la estrategia, maestro? La estrategia era sencilla pero demoledora. Permitiríamos que Carmen cayera directamente en la trampa. Asistiría a la reunión de la Asociación de Propietarios no como una parte agraviada, sino como un propietario con una queja importante. Presentaría mis pruebas relativas al alquiler ilegal de mi casa. La observaría inventar, desviar la atención e intentar imponerse con su habitual prepotencia, como era su método. Y entonces, cuando estuviera en su momento más engreído, más despectivo, revelaría mi jugada decisiva. O mejor dicho, lo haría Sofía, a quien había pedido que me acompañara como mi representante legal. Los 2 días siguientes se dedicaron a una preparación minuciosa. Reuní un expediente, impresiones grandes de las grabaciones de seguridad, copias de los correos electrónicos de la familia Pérez y su declaración jurada, que Sofía les ayudó a preparar. Estaban ansiosos por ver a Carmen enfrentar las consecuencias por haberlos engañado también. Se incluyó una estimación completa de los gastos incurridos, cerraduras nuevas, alojamiento en hotel, limpieza profesional para erradicar el persistente olor a ambientador barato y a traición.
También hice que Sofía redactara cartas cuidadosamente formuladas para la señora Mínguez, el señor López y la señora Jiménez. No eran avisos de desahucio, no de inmediato. Eran mucho más sutiles, notificaciones formales de próximas inspecciones de la propiedad por parte del arrendador, totalmente legales según sus contratos de alquiler con un preaviso de 24 horas, haciendo referencia a evaluaciones rutinarias de mantenimiento y asegurando el cumplimiento de las normas de la comunidad detalladas en su contrato. El momento fue deliberado, serían entregadas en mano por un mensajero al día siguiente de la reunión de la asociación de propietarios. Que sudaran un poco primero. La elegancia del asunto residía en que Carmen, en su papel de presidenta de la asociación de propietarios, había abogado frecuentemente por una adhesión más estricta al mantenimiento y las normativas de la propiedad, reglas que se reflejaban en los contratos de arrendamiento de las propiedades dentro de la jurisdicción de la asociación, incluidas las de mi SL. Había, en efecto, establecido los mismos estándares que ahora podían emplearse en su contra. La ironía era tan palpable que se podía untar en un sándwich. Visualicé a Carmen con su caro pero invariablemente poco elegante traje de pantalón, su expresión una máscara de superioridad condescendiente, totalmente ajena a que el suelo bajo sus tacones de imitación de marca estaba a punto de derrumbarse. La reunión de la asociación de propietarios no podía llegar lo suficientemente pronto. Esto ya no se trataba solo de retribución, se trataba de restablecer el orden, de demostrar que el abuso de autoridad, independientemente de la mezquindad del dominio, conlleva consecuencias. El miércoles por la noche se materializó, envuelto en la opresiva humedad de finales de verano. El local social de la comunidad, lugar de las reuniones de la asociación de propietarios, bullía con la típica congregación de residentes descontentos, un puñado de observadores indiferentes y la facción central de partidarios de Carmen en la junta. La propia Carmen estaba de excelente humor, oficiando desde la cabecera de una larga mesa plegable como una monarca presidiendo su corte. Iba ataviada con una blusa de estampado de leopardo particularmente llamativa, los labios fruncidos en esa reconocible expresión de paciencia forzada, como si tratar con nosotros, simples mortales, fuera una importante imposición. Mi pareja y yo elegimos asientos en primera fila, con Sofía a mi lado, serena y serena, su maletín descansando en su regazo. La mirada de Carmen pasó por encima de mí, una breve, casi imperceptible tensión alrededor de su boca antes de continuar, comenzando el orden del día de la reunión con su habitual tono enérgico y seguro de sí misma. Soportamos discusiones monótonas sobre asignaciones presupuestarias para papeleras de excrementos de mascotas y la interminable discusión sobre los calendarios de decoración festiva. Mi pulso mantenía un ritmo constante y controlado. Paciencia. Finalmente, Carmen anunció, ruegos y preguntas. ¿Algún ruego o pregunta? Este era mi momento. Me levanté. Sí, Carmen. Tengo un asunto que tratar. Un murmullo recorrió la pequeña concurrencia. Rara vez intervenía en estas reuniones. La sonrisa de Carmen no llegaba a sus ojos. Ah, señor García. ¿Y qué asunto urgente trae hoy a la Junta? Su voz estaba impregnada de esa forma distintiva de condescendencia que reservaba para cualquiera que osara desafiar su dominio. Se relaciona con el alquiler bastante peculiar, y debo afirmar, altamente ilegal de mi domicilio particular mientras mi familia y yo estábamos de vacaciones las 3 semanas anteriores, declaré, mi voz clara e inquebrantable, resonando ligeramente en la sala abruptamente silenciada. Carmen parpadeó. Un atisbo de algo, sorpresa, irritación, cruzó sus facciones, pero rápidamente recuperó la compostura. ¿Alquiler, señor García? Estoy segura de que hay alguna confusión. La asociación de propietarios no interfiere en acuerdos de alquiler privados a menos que, naturalmente, infrinjan los estatutos de la comunidad, cosa que confío que el suyo no hizo. Esbozó una sonrisita contenida y petulante, como si ya me hubiera ganado la partida. Oh, no hay ninguna confusión, Carmen, repliqué, con la mirada firme. Y con toda seguridad contravino varias leyes, por no mencionar todos los estatutos comunitarios imaginables de decoro y confianza. Entonces procedí a relatar toda la saga,
con calma y sistemáticamente. Detallé el descubrimiento de la familia Pérez en nuestra residencia. Mencioné su afirmación de que la habían alquilado a una administradora de fincas local llamada Carmen. Al mencionar su nombre en este contexto, Carmen se mofó. «Esto es absurdo. ¿Me está implicando en algo, señor García? Soy la presidenta de esta asociación de propietarios. Yo hago cumplir las normas, no las infrinjo». Su voz se elevó en indignación. Sus partidarios, Tomás López y Beatriz Jiménez, asintieron enfáticamente, murmurando sobre difamación y acusaciones infundadas. Excelente. Se estaba comportando exactamente como había previsto. ¿Implicando? Todavía no, Carmen. Simplemente presentando hechos, afirmé, y luego hice un gesto a Sofía. Mi abogada, la señora Davis, tiene cierta información que le gustaría presentar. Sofía se levantó, abrió su maletín y sacó un proyector compacto y un ordenador portátil. En instantes, la pared desnuda detrás de la mesa de la junta se iluminó. Sofía comenzó, con voz serena y profesional. Lo que están a punto de presenciar es una grabación de seguridad de la propiedad del señor García, con fecha y hora del intervalo en que él y su familia estuvieron ausentes. La sala quedó en absoluto silencio mientras se reproducía la grabación. Carmen, claramente reconocible, haciendo entrar a la familia Pérez en mi casa. Carmen, despidiéndolos con la mano desde mi porche. Una sorpresa audible se extendió entre los asistentes. El rostro de Carmen había adquirido un alarmante tono blanquecino, sus manchas de leopardo de repente parecían menos una declaración de poder y más un signo de enfermedad. Esta grabación está manipulada, tartamudeó, con la voz quebrada. Es un deepfake. Esto es un ataque malintencionado. Tomás López interrumpió, sí, cualquiera podría fabricar eso. Sofía continuó con calma, imperturbable, también poseemos declaraciones juradas del señor y la señora Pérez, mostrando un fajo de documentos, que detallan sus tratos con usted, Carmen, incluyendo descripciones de pagos en efectivo realizados directamente a usted por el alquiler de la casa del señor García. Tenemos copias de los correos electrónicos que intercambió con ellos desde una dirección utilizada frecuentemente para asuntos de la asociación de propietarios, aunque bajo el pretexto de servicios de administración de fincas. El color desapareció por completo también de los rostros de Tomás y Beatriz. Miraron a Carmen, luego a mí, y de nuevo a Carmen, con una creciente comprensión de horror en sus ojos. Los otros miembros de la junta se removían incómodos. La tensión en la sala se había vuelto palpable. Carmen abrió la boca, luego la cerró de nuevo, por una vez aparentemente sin palabras. La policía ha sido notificada y está extremadamente interesada en estas pruebas de fraude, allanamiento de morada y enriquecimiento ilícito, intervine, mi voz suave pero portadora de la autoridad de la verdad irrefutable. La sala bullía de susurros. La gente miraba a Carmen con incredulidad y repulsión manifiestas. Su reinado se derrumbaba ante sus propios ojos. Pero no había terminado. De ninguna manera. Sofía se aclaró la garganta y el silencio descendió una vez más. Y señora Mínguez, dijo Sofía, con los ojos fijos en Carmen, hay un detalle adicional, bastante relevante, concerniente a su idoneidad para gestionar cualquier cosa, y mucho menos una asociación de propietarios. Parece que en su afán por actuar como arrendadora con la propiedad de otros, ha sido algo negligente con sus propias responsabilidades, específicamente hacia su verdadero casero. Carmen la miró fijamente, sin comprender. ¿Mi casero? ¿De qué está hablando?, titubeó, perdida por completo la compostura. Parecía una criatura atrapada. Este era el momento crítico. Avancé de nuevo. A lo que la señora Davis se refiere, Carmen, dije, mi voz llena de una serena decisión que no me había dado cuenta de que poseía hasta ese instante, es que ese encantador chalet de una planta y 3 dormitorios que ocupa actualmente en la calle Aelia, 128, es propiedad de mi empresa, Inversiones Alameda S.L. Lo que significa, Carmen, que mientras usted estaba ocupada alquilando ilegalmente la casa de mi familia, era, en realidad, inquilina mía.
Una inhalación colectiva recorrió la sala. Se podría haber oído caer un alfiler sobre la moqueta de uso industrial. La mandíbula de Carmen literalmente se aflojó, sus ojos, desorbitados e incrédulos, iban de Mía Sofía y de vuelta. El estampado de leopardo pareció marchitarse sobre ella. Y señor López, continué, dirigiéndome al pálido tesorero, su casa en la calle del Rosal, 45, también de Inversiones Alameda. S.R.A. Jiménez, añadí, mi mirada desplazándose hacia la ahora temblorosa secretaria, Avenida Robledal, 210, la misma situación. El silencio en la sala era absoluto. Los tres parecían como si hubieran visto un fantasma. Su pequeña jerarquía, su cómoda configuración, acababa de ser pública y dramáticamente destruida. Carmen, la déspota de la asociación de propietarios, la autoproclamada monarca del vecindario, no solo quedaba al descubierto como una vulgar estafadora, sino que además era, junto con sus principales socios, inquilina del mismo hombre al que tan arrogantemente había maltratado. La expresión de absoluta ruina en su rostro fue más gratificante de lo que jamás hubiera podido imaginar. El conflicto vecinal acababa de llegar a su clímax, y Carmen se encontraba en un estado de retirada total y desorganizada. Las consecuencias directas de aquella reunión de la asociación de propietarios fueron, por decirlo suavemente, devastadoras para Carmen y sus socios. En el instante en que la frase, era, en realidad, inquilina mía, escapó de mis labios, toda la atmósfera en aquel local social se transformó. Los susurros previamente apagados estallaron en abiertas peticiones de dimisión de Carmen. Individuos que una vez se sintieron intimidados por su reinado de meticuloso terror redescubrieron sus voces. «Fraude», exclamó alguien desde el fondo. «Utilizó recursos de la asociación», gritó otro, señalando las pruebas de los correos electrónicos que Sofía había mencionado. Carmen parecía completamente derrotada, su expresión una combinación de incredulidad y horror incipiente. Tomás López sudaba copiosamente, su cuello de camisa de repente pareciéndole demasiado apretado, mientras Beatriz Jiménez parecía a punto de llorar, murmurando, «Lo sabía. Sabía que esto pasaría». Mi abogada, Sofía, propuso con calma que quizás la señora Mínguez, el señor López y la señora Jiménez desearían presentar sus dimisiones de la Junta, con efecto inmediato, para evitar mayores problemas. Carmen, bendita sea su alma engañada, hizo un último y lastimoso intento de desafío. Esto es una invención. No pueden probar nada. Los demandaré por difamación», chilló, quebrándosele la voz. Sofía simplemente enarcó una ceja. S.R.A. Mínguez, poseemos pruebas en vídeo, declaraciones juradas, investigaciones pendientes sobre transacciones financieras y ahora la circunstancia bastante inconveniente de su inquilinato. Le recomendaría que consultara con su propio representante legal antes de hacer declaraciones adicionales. En cuanto a su puesto en la Junta, creo que la comunidad ha expresado sus puntos de vista de forma bastante inequívoca. De hecho, varios propietarios más corpulentos y enfadados comenzaban a moverse hacia la mesa de la Junta, con rostros severos. Los dos miembros restantes de la Junta, que no eran inquilinos míos y siempre habían parecido más adeptos vacilantes que verdaderos creyentes en la autoridad de Carmen, se desvincularon rápidamente, abogando por un voto de censura inmediato. Fue aprobado sin oposición, incluso con los aliados de Carmen demasiado conmocionados y temerosos para resistirse. A los 15 minutos de mi revelación, Carmen ya no era presidenta de la asociación de propietarios. Tomás y Beatriz renunciaron a sus cargos deshonrosamente poco después. El reinado había terminado. A la mañana siguiente, tal como se había comprometido, un mensajero muy profesional entregó las notificaciones formales de inspecciones inminentes de propiedad a Carmen, Tomás y Beatriz. Solo puedo conjeturar su aprensión al recibir aquellos documentos de aspecto oficial. La policía, ahora equipada con mi exhaustiva recopilación de pruebas, había iniciado una investigación formal sobre la operativa de alquiler fraudulento de Carmen. Los detectives hablaron conmigo, con mi pareja y con la familia Pérez, que se mostraron excepcionalmente cooperativos, deseosos de que se hiciera justicia. Los mecanismos de la justicia genuina,
A diferencia de la justicia de la asociación de propietarios, comenzaban a operar gradual pero inexorablemente. Para Carmen, las cosas se deterioraron significativamente. Las órdenes de desahucio no tardaron en llegar. Mi SL, Inversiones Alameda, poseía razones totalmente legales. Para Carmen, fue una simple no renovación al final de su contrato de alquiler. Su contrato, convenientemente, vencía en 60 días de todos modos. Para Tomás López, identificamos varios incumplimientos documentados de su contrato de alquiler relativos a modificaciones no aprobadas en la propiedad, una terraza construida chapuceramente que había levantado sin autorización, y que Carmen, como presidenta de la asociación, había ignorado convenientemente. Beatriz Jiménez tenía un historial de pagos de alquiler atrasados, meticulosamente registrado por mi administrador de fincas. No se trataba de desahucios por represalia en la interpretación legal, eran cumplimientos contractuales que ahora yo tenía un incentivo personal y profesional muy convincente para perseguir con diligencia. Habían demostrado, a través de su propia conducta y su implicación en las actividades ilícitas de Carmen, ser inquilinos indeseables. La deliciosa ironía era que Carmen había utilizado frecuentemente los estatutos y normativas de la asociación de propietarios como herramienta para intimidar a los residentes. Ahora, el mismo principio de adhesión a las normas y deberes contractuales se estaba empleando para desmantelar su existencia en el vecindario. Se resistió, naturalmente. Hubo llamadas entre lágrimas a la oficina de administración de fincas de mi SL, que, por supuesto, las derivó a Sofía. Amenazas ambiguas, incluso un vergonzoso intento de disculpa entregado en mi domicilio mediante un marchito ramo de flores de supermercado, que rechacé cortésmente. Intentó recabar apoyos, pero su reputación estaba arruinada. Nadie deseaba que se le relacionara con ella. Los procedimientos de desahucio avanzaron legal y sistemáticamente. Requirió un par de meses, dada la naturaleza de la ley, pero finalmente Carmen Mínguez, Tomás López y Beatriz Jiménez fueron legalmente obligados a abandonar las propiedades de mi SL. Observar las furgonetas de mudanza partir de sus respectivos hogares fue un momento de tranquila e intensa satisfacción. El llamativo descapotable rojo que había usado la familia Pérez hacía tiempo que se había ido, pero el propio todoterreno de lujo último modelo de Carmen, ahora probablemente una carga financiera considerable sin sus ingresos ilegales, pareció decaer ligeramente al salir del vecindario por última vez. Y entonces llegó la parte verdaderamente satisfactoria de mi venganza elaborada. Expulsarlos a todos fue la fase inicial. La segunda fase fue alquilar también sus residencias. Una vez que las propiedades estuvieron vacías, no me limité a dejarlas desocupadas. Hice que las limpiaran profesionalmente, implementé algunas mejoras elegantes, pintura fresca, apliques de luz contemporáneos, el tipo de mejoras por las que Carmen habría penalizado a cualquier otro por realizarlas sin presentar formularios por triplicado. Luego, Inversiones Alameda SL, bajo mi discreta dirección, las anunció en alquiler, esta vez con una gestión inmobiliaria legítima y profesional. Seleccionamos meticulosamente a los posibles inquilinos, dando preferencia a familias responsables e individuos que harían una contribución positiva a la comunidad. En un mes, las 3 casas tenían nuevos ocupantes. Me propuse como tarea personal, aunque discreta, observar desde la distancia cómo se instalaban las nuevas familias, una pareja joven con un bebé en la antigua vivienda de Carmen, un médico cordial y su esposa en la de Tomás, una tranquila bibliotecaria jubilada en la de Beatriz. La visión de vida nueva y alegre habitando esos espacios, suplantando la negatividad y el sentido de privilegio que habían existido allí anteriormente, fue el triunfo definitivo. No me había limitado a eliminar un problema, había mejorado activamente el vecindario, una propiedad de alquiler cada vez. Las casas mismas parecían respirar más libremente, liberadas de la atmósfera opresiva de sus antiguos ocupantes. Y sí, los ingresos por alquiler eran una agradable ventaja, una afirmación concreta de que, ocasionalmente, beneficiar a la comunidad y prosperar económicamente pueden coincidir, especialmente cuando tus adversarios prácticamente te proporcionan los medios para su propia ruina. Las secuelas en nuestra pequeña comunidad residencial fueron como una brisa refrescante tras una opresiva ola de calor.
Con Carmen y sus principales partidarios fuera, una sensación de normalidad y, me atrevería a decir, alivio impregnó el vecindario. Se convocaron elecciones urgentes para la Junta de la Asociación de Propietarios, y se presentó un grupo de personas sensatas y centradas en la comunidad. Incluso me pidieron que considerara presentarme, una proposición que decliné cortés pero resueltamente. Mi mente de arquitecto ya había tenido suficiente política de asociaciones de propietarios para toda una vida, muchas gracias, aunque me ofrecí voluntario para asesorar, gratuitamente, sobre la modificación de algunos de los estatutos más anticuados y severos que Carmen había establecido. Las reuniones vecinales se transformaron de procedimientos cuasi judiciales en auténticos diálogos comunitarios. El temor sofocante a recibir una notificación de infracción por una petunia ligeramente demasiado colorida desapareció. La gente empezó a relacionarse más. Surgió un espíritu de compañerismo que había sido reprimido bajo el mandato de Carmen. En cuanto a Carmen, su ruina fue rápida y total. La investigación policial resultó en cargos de fraude y estafa. Confrontada con las abrumadoras pruebas, incluidas las incriminatorias grabaciones de seguridad y el firme testimonio de la familia Pérez, finalmente admitió su culpabilidad por cargos menores para eludir un castigo más severo. Recibió una multa considerable, libertad condicional y una orden judicial de indemnización a la familia Pérez y a mi familia por los gastos que sufrimos. Lo último que supe es que se había mudado a otra comunidad autónoma, residiendo supuestamente en un apartamento mucho más pequeño y menos opulento. Su periodo de dominio sobre un feudo residencial había terminado definitivamente. Su todoterreno de lujo fue embargado, una conclusión adecuada, reflexioné, para alguien cuya avaricia y arrogancia eran ilimitadas. Tomás y Beatriz se sumieron en el anonimato, obligados a buscar nueva vivienda de alquiler, esperemos que aprendiendo una lección crucial sobre aliarse con una figura decadente y falaz. Mi familia y yo nos recuperamos. Naturalmente, mejoramos nuestro sistema de seguridad doméstica, nuestra casa es ahora un búnker. Los niños todavía bromean ocasionalmente sobre el periodo en que la otra familia ocupó nuestra casa. Sin embargo, el incidente, por inquietante que fuera, impartió una lección importante: nunca subestimes el descaro de los individuos con derechos adquiridos, pero tampoco subestimes tu propia capacidad de tomar represalias cuando te provocan en exceso. Mi experiencia especializada como arquitecto, con dominio de procedimientos y organización, combinada con mis negocios inmobiliarios privados, proporcionó los recursos ideales para este tipo específico de venganza elaborada. Era como si toda mi vida profesional y mi enfoque de inversión hubieran estado culminando en este singular enfrentamiento. La retribución más gratificante no fue simplemente la caída de Carmen, sino el cambio beneficioso dentro de la comunidad. Observar a familias nuevas y contentas habitar las casas anteriormente ocupadas por Carmen y sus socios, sabiendo que esas propiedades ahora eran gestionadas ética y competentemente por mi propia empresa, servía como una afirmación diaria de nuestro éxito. Resultó que aquellas casas poseían excelentes perspectivas de alquiler cuando se gestionaban con rectitud. Nuestro vecindario es un lugar superior ahora, más tranquilo, más amigable. Y a veces, tarde en la noche, cuando estoy examinando planos arquitectónicos o los estados financieros de la SL, me permito una pequeña sonrisa de satisfacción. Carmen creía que estaba jugando una partida de ajedrez, ignorante de que su oponente era un gran maestro que además era dueño del tablero, las piezas y el propio recinto de juego. A veces, la deconstrucción estratégica y legal es necesaria para crear algo mejor.